Muy bien. Iniciamos un ciclo de entrevistas dentro de la programación del Máster Universitario en Dirección de Empresas que hemos denominado Encuentros con la Empresa. Queremos, en este ciclo de entrevistas, pulsar la realidad actual de Aragón y el conjunto de España de un tema de interés para la sociedad en general y para el mundo empresarial en particular. Hoy contamos con la presencia de don Javier Navarro, director general de Industria, persona de amplia experiencia en materia de responsabilidad social corporativa, que va a compartir con nosotros la situación actual de la responsabilidad social en nuestra comunidad. También tenemos aquí a mi izquierda a Juan Rollo, economista, bloguero y experto en responsabilidad social corporativa, que le va a realizar una serie de preguntas a nuestro invitado. Sin más, le cedo la palabra a Juan. Muy bien, muchas gracias, Javier. Javier, en el mundo empresarial es habitual decir que no todos los que hacen RSC la hacen y hay muchos que sí que hacen RSC, pero que realmente no lo cuentan, no lo comunican. ¿Hasta qué punto se puede distinguir entre aquellos que tienen la RSC como un planteamiento estratégico de aquellos que solamente hacen marketing verde o marketing ético? Efectivamente, hay gente que hace RSC y no lo dice. Hay gente que dice que hace RSC y lo que hace es otra cosa diferente. Yo lo primero que quiero decir es que nosotros participamos de una cultura en la que parece que esté mal contar las cosas buenas que hacemos. Y eso hace que empresas que tienen muy implantada de manera natural, además de una manera, ya digo, totalmente natural, porque forma parte de la cultura empresarial, la responsabilidad social, pues tienen cierto temor de comunicarlo, de decirlo. Yo creo que ahí se pierde una oportunidad para hacer lo que se denomina transparencia empresarial, ayudar a que la sociedad y todo el mundo conozca cómo funciona una buena empresa dentro de lo que es el mundo empresarial. Y luego, incluso yo diría otro detalle, y es que el hecho de comunicar te compromete. Y cuando te compromete a algo, pues tú te sientes obligado a mantener el nivel, que es lo que básicamente es la responsabilidad social. La responsabilidad social es una magnífica metodología. Una metodología que te encarrila, te encauza dentro de una vía y de la que es muy difícil que te salgas. Esa es la principal labor de la responsabilidad social normalizada, estandarizada, lo que podríamos decir la responsabilidad social empresarial con pedigrí. Hay otros conceptos cercanos a la responsabilidad social, pero que tienen mucho que ver con el prestigio de las corporaciones, con la imagen, con la marca. A veces son fruto de una convicción del empresario o de los directivos, pero no son un proceso como es el proceso de responsabilidad social. Has hablado de temas como cultura, has hablado de temas como compromiso y has hablado de implementar esa estrategia dentro de del propio ADN de las compañías. Sin embargo, uno de los temas candentes en la actualidad es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos implica la creación de indicadores cualitativos en muchos casos de valoración de intangibles. ¿Tú crees que realmente que el empresario aragonés entiende que la responsabilidad social corporativa puede generar valor en este aspecto, en este campo? A ver, empresarios hay muchos. Los empresarios aragoneses tienen sus peculiaridades, como tiene, pues Aragón tiene pues su cultura, su identidad, la tiene, y eso es una realidad. Yo creo que en Aragón la gente ha sido muy honesta. Hubo una crisis anterior a la crisis del 29, la crisis del 25, que en Aragón cerraron muchas empresas. Y si bien ya existía legislación sobre suspensión de pagos, lo que ahora mismo denominaríamos procedimiento concursal, el empresariado aragonés llevaba muy a gala pagar hasta la última peseta de lo que le debía a sus proveedores o a quien fuera. Eso es una
vamos a decir, es una práctica empresarial un poco incorrecta, puesto que la legislación societaria de alguna manera vincula los recursos que se han puesto en la empresa. Así destruirías cualquier patrimonio y cualquier empresa, de manera que hace daño al tejido empresarial. Pero lo que el empresario honrado, el hombre honrado de Aragón entendía que había que hacer, era pagar hasta la última peseta, hubiera legalmente obligación o no. Eso está, esa manera de pensar, o la manera de, yo digo siempre la verdad, yo a usted, no hace falta que diga siempre toda la verdad, nadie es perfecto, a lo mejor si usted tiene algún aspecto en el que no es tan encantador, igual usted se puede quedar mirando hacia otro lado y no hace falta que lo muestre, ¿no? Al final, el empresario aragonés hace mucha práctica. Yo ahora mismo estamos atravesando unos momentos dificilísimos. ¿Cuántos empresarios hay que no reciben beneficios desde hace mucho tiempo? Y no reparten ni se les ocurre repartir beneficios. Incluso que sus propios salarios no se sabe lo que son. O sea que y han pedido esfuerzos a los trabajadores y los trabajadores han respondido porque hay un buen clima, un buen ambiente laboral. Todo eso son prácticas muy cercanas a la responsabilidad social. Hablar con proveedores, con clientes, oye, esto es lo que me está pasando. Ir a la administración, explicar todo el tema. El empresario aragonés, en Aragón hay magníficas prácticas de responsabilidad social. Y por convicción, porque es la manera de obrar de muchos empresarios. Empresarios que dicen, como me decía a mí un empresario de más de 80 años, que se metía en una inversión de miles de millones de pesetas, que él era un señor casado, pero sin hijos y sin sobrinos, desarraigado un poco de su tierra, que había venido a Aragón hacía muchos años. Y decía, mi empresa es mi vida, la gente que está en mi empresa es mi vida. Yo hago inversiones porque detrás de mí hay mucha gente que depende de esta empresa y esta empresa con los directivos y los trabajadores seguirá. Ese es pensar en el largo plazo, ¿verdad? Me has citado la palabra intangibles. El ejemplo es elemental, lo usa mucha gente. En un restaurante con una cocina excelente, tiene materias primas, tiene recetas de cocinas y tiene un cocinero. El cocinero normalmente, bueno, pues el cocinero puede ser gordo, delgado, puede ser hombre, puede ser mujer, pero lo importante del cocinero no es su físico, todos con su gorrito, no, es la creatividad de ese hombre, esa sensibilidad especial de conocer dónde está el punto, eso es intangible, y la receta es un intangible. Las materias primas no hacen una buena cocina, lo que hace una buena cocina son los intangibles, y una buena empresa son los intangibles, y es eso lo que yo creo que un empresario que de verdad sabe lo que tiene que hacer, pues llega un momento en el que consigue recursos materiales y recursos económicos, pero lo que tiene que cuidar de manera especial es los intangibles, obviamente el mercado, los clientes también tienen mucho que ver con el intangible. Has hablado de honestidad y has introducido también a diferentes agentes sociales, los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas, ¿no? Has hablado de trabajadores, has hablado de proveedores, has hablado de medio ambiente también, has hablado también de administraciones públicas con la labor vuestra. Desde un punto de vista macroeconómico, el problema fundamental de esta situación actual es la falta de confianza
se pone de manifiesto pues, en huelgas, en fin, en desconfianza por parte de unos y de otros, ¿no? ¿Cómo crees que se puede restaurar la confianza? ¿Cómo crees que la RSC puede volver a restaurar la confianza entre esas relaciones laborales, sociales en la actualidad? La crisis que vivimos es una crisis que una de las consecuencias que ha tenido es que se ha llevado por delante la confianza. Y al llevarse por delante la confianza, el mundo de los negocios es muchísimo más difícil, es muchísimo más duro. Sin confianza no puede haber relación empresarial ni relación laboral que valga. Y muchísimo menos si entre la empresa de productos o servicios y el cliente tampoco hay confianza, pues todo está tocado en el mundo de la empresa si no hay confianza. La responsabilidad social es, lo primero de todo, una relación de diálogo, es una relación de compromiso y es una relación de transparencia. Pero no cualquier transparencia. Si es posible medir lo que se denomina el grado de desempeño, si es posible medir la evolución, se debe de medir. El debate con los stakeholders, con los grupos de interés, es fundamental y tiene que ser sincero. Además es que si se hiciera trampa enseguida se detectaría. O sea, si alguien hace trampas, pues sí, engañará una vez o dos, pero a la tercera ya no va a engañar. Y como el proceso de responsabilidad social es un proceso de mejora continua, pues tarde o temprano ese motor fallaría, se agriparía, no funcionaría. La confianza es el combustible de la metodología. Es lo que permite que este proceso, porque la responsabilidad social corporativa es un proceso, responsabilidad social empresarial, perdón, pero este proceso se mantenga en el tiempo. Y como es un proceso a largo plazo, si no hay confianza en cualquiera de los niveles del mundo de relación de la empresa, ese proceso no sirve. O sea, una empresa que tenga implantado la metodología o el compromiso, como lo queramos llamar, porque incluso en esto ha habido un cambio en el léxico, pero que quiera mantener un proceso de responsabilidad social en el tiempo, está obligado a generar y a dar y a tener unas relaciones basadas en la confianza. Me consta que uno de los grandes damnificados de la crisis, pues lógicamente han sido los trabajadores. El paro en España pues alcanza niveles absolutamente insostenibles, y dentro de los trabajadores pues los discapacitados también están sufriendo gravemente las consecuencias, ¿no? En Aragón 2 de cada 3 discapacitados están en el paro. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sí que está trabajando por flexibilizar determinadas instituciones, por flexibilizar determinadas prácticas y por incentivar a que los empresarios descubran el valor que tienen los discapacitados para determinados tipos de trabajos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón o sus diferentes institutos en este campo? Bueno, yo no soy el representante del Gobierno de Aragón, yo soy el director general de Industria y Pequeña y Mediana Empresa. Mi responsabilidad básicamente consiste en materia de responsabilidad social, primero de todo estar informado, segundo en informar y tercero en promoverlo dentro de lo que es el mundo empresarial. Esa es mi responsabilidad. Lo que pasa es que hay intereses comunes a todas las áreas de un gobierno. Entonces te puedo decir que hay organismos y políticas específicas en materia de integración. Y ese tipo de políticas
no corresponden exactamente a mi departamento ni a mi dirección general, pero sí que participamos de ellas. El Departamento de Industria e Innovación promueve en sus líneas de actuación todo lo que es la integración de cualquier tipo, no solo de discapacitados, integración en general. Yo puedo poner, así que me vengan a la mente con facilidad, puedo poner dos ejemplos. En responsabilidad social empresarial, en el premio, pues una de los 14 galardonados que ha habido a lo largo del tiempo ha sido CESERPI. Y CESERPI tiene un programa, CESERPI es una empresa de servicios, precisamente de integración, de las que 25 de los 26 trabajadores que en el momento que se les otorgó la ayuda trabajaban en esa empresa, 25 tenían un grado de discapacidad superior al 33%, aparte de que muchas de las personas que trabajaban tenían otras problemáticas adicionales también vinculadas con la inserción. DKV tiene a través de una fundación unos programas de integración de personas con discapacidad importantes. No sé, a lo mejor soy injusto en decir nombres concretos porque probablemente todas las personas que han recibido el premio tienen algo en su haber, de manera valorada y explícita, programas de inserción. Pero nosotros cuando damos ayudas públicas, que son ayudas públicas de tipo tecnológico, tipo innovación, de tipo de ampliación de la capacidad productiva, de mejora de la productividad, un baremo, un criterio que está baremado y que vale puntos, es la integración también. Y eso porque es que está impregnada toda la política del gobierno. Claro, no es muy conocido, porque cuando a mí me preguntan cuáles son las características de su línea de ayudas, pues yo empiezo a hablar de las características de mi línea de ayuda, pero en relación con otros aspectos. Pasa desapercibido en el mensaje que da puntos y que puede ser un criterio en un momento dado para elegir el dar la ayuda a una empresa o a otra, o incluso el hecho de que el porcentaje de ayuda sea más alto. Yo sé que en la normativa autonómica sobre contratación pública también está el criterio. El criterio se valora de manera específica. O sea que, bueno, pues eso es una realidad que por suerte está ya muy dentro no solo de la sociedad, sino de las administraciones públicas. Los aragoneses siempre creo yo que hemos pecado de un poco de derrotistas, ¿no? De pensar que los demás siempre eran mejores que nosotros y un poco, no creo ni siquiera que fuera humildad, pero en fin, sí que hemos pensado en muchos casos, ¿no? Sin embargo, la revista Corresponsables, una de las más prestigiosas del sector, el otro día titulaba en un reciente artículo Aragón, pioneros de RSC, algo aventureros. ¿No? Y yo estaba pensando, uno de los ejemplos más claros a nivel nacional de las políticas de RSC que se están haciendo en Aragón es el premio a la empresa RSC del Gobierno de Aragón, ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres, los orígenes, los inicios, la sexta edición, qué tipo de empresas confluyen, qué se valora, ¿no? Cómo evoluciona un poco la RSC, pues si más voluntario corporativo, más temas medioambientales. No es un pequeño, en ese contexto de Aragón como referencia nacional. De aquí puedo contar mucho. A ver, una vacuna contra todo tipo de localismo excesivo y una vacuna contra los complejos de inferioridad es salir y ver. Y cuando sales, ves, te comparas y trabajas codo con otros, ves que aquí hay gente muy válida. Y Aragón es una tierra de gente muy válida. Y Aragón es una tierra muy abierta. Y hay unas instituciones que funcionan en general muy bien. Y con todos los problemas que tiene toda la sociedad, donde siempre está mezclado lo bueno y lo malo,
porque en una sociedad dinámica todo va mezclado, eso es así. En Aragón yo creo que tenemos motivos para creer que estamos muy bien orientados y en muy buen rumbo de cara al futuro. Obviamente que lo que está mal, lo tenemos que buscar, lo tenemos que detectar y lo tenemos que erradicar en la medida, o moderar en la medida de lo posible. A veces no es posible erradicar muchas cosas. Vamos al campo de la responsabilidad social. La idea de la responsabilidad social surge en el gobierno de Aragón coincidiendo con la entrada de Arturo Aliaga como consejero de Industria, en aquel momento Industria, Comercio y Turismo. Ha ido cambiando el nombre del departamento y los contenidos. Él siempre ha estado preocupado si una línea funciona bien, mantenerla, pero siempre en mejora continua. Y nunca las líneas que han gestionado en su departamento han sido iguales durante muchos años. Siempre se han ido modificando, siempre se han ido cambiando. Entonces, cuando él llega, él quiere dar, pues obviamente, impronta y quiere ver qué temas se pueden ir introduciendo. Y un tema que en aquel momento, estamos hablando del año 2001, 2002, se hablaba mucho de responsabilidad social. A nosotros el tema nos gustaba a nivel de departamento. Arturo Aliaga trabaja mucho en equipo, pero también teníamos las dudas que tiene todo el mundo, ¿no? Puede ser marketing, puede ser cosmética, no hay un cierto fariseísmo en relación con el concepto. Este concepto está bien, está mal. Hombre, a nosotros nos gustaba, estaba bien, pero teníamos que hacer un acercamiento hacia el concepto muy serio y muy transparente. Muy serio y muy transparente. Porque solo si lo hacíamos así, no caeríamos en el mero error de hacer de esto un instrumento que tiene más de forma que de fondo. Le veíamos ventajas. Una ventaja que le veíamos era todas las empresas buscan diferenciación, ser reconocidos de una manera diferente dentro del mercado. Y hay mercados, porque estábamos muy preocupados y muy ocupados, más que preocupados, por la internacionalización de las empresas. Se trataba, fijaros en qué años estamos recién entrado el euro, pues entonces estamos hablando ya no estamos hablando de exportar cuando vendemos en Suecia o cuando vendemos en Holanda, eso ya no es ni exportar. Pero esos mercados había que conquistarlos y hay que conquistarlos. Y decíamos, hombre, pues este concepto está bien valorado en esos países y aquí se trabaja bien. Y hay sectores que se pueden beneficiar de manera muy rápida de todo este tipo de cosas. Por otra parte, pronto nos dimos cuenta de más beneficios que tenía el concepto. Pero decíamos, bueno, también es premiar a empresarios que lo hacen bien, pero que lo hacen bien de una manera integral, porque la responsabilidad social, al analizar, al poner tantos sensores en la empresa, te obliga a hacer las cosas bien. El tema innovación, el tema vigilancia de mercados, vigilancia de tendencias, es un mecanismo perfecto en este sentido. Y entonces dijimos, vamos a empezar poco a poco. Primero de todo, una línea de ayudas. Y la línea de ayudas tenía que ser una línea de ayudas para implantar el concepto de responsabilidad social, pero conforme a estándares internacionales. Y poníamos ejemplos. Y solo financiábamos eso. Pero creamos un grupo, un comité
que tenía que valorar los proyectos. Y ese comité, obviamente la resolución la hacía la administración, ese comité tenía que ser abierto. Y ahí tenían que entrar 2 organizaciones que trabajasen en el ámbito de la responsabilidad social, que recayó la designación en la Fundación Ecología y Desarrollo, que también se le conoce como ECODES, y en Intermón Oxfam, que también trabaja a través de Oxfam en redes a nivel internacional. Había representantes de las organizaciones empresariales y responsables de las organizaciones sindicales y la propia administración. Entonces ellos veían los proyectos y se subvencionaban. Además era un foro de debate interno muy interesante. Recuerdo un caso donde surge pues, que hay una empresa que tiene importantes carencias en una materia. Y como ahí se decía, bueno, es que la responsabilidad social es solo para las empresas que ya lo hacen bien, o es para las empresas que quieren entrar en un proceso de mejora continua para hacer las cosas cada vez mejor. Y bueno, pues ahí obviamente pesó este segundo argumento. Es una empresa que tiene carencias, que no hace todo bien y que lo reconoce y que se mete en esta dinámica, pues es una empresa que conviene, al menos en este aspecto, apoyarla. Entonces, da la casualidad, fuimos originales, no nos propusimos ser pioneros. A nosotros ser pioneros o no, no nos importa tanto como hacer cosas que resulten útiles al tejido empresarial, ¿no? Y fuimos la primera comunidad, fuimos la primera administración pública, creemos que de Europa, que dio ayudas a la responsabilidad social. Y así está recogido en un documento de la Unión Europea, lo dice, lo reconoce. Pero es que la primera pyme española que implantó también modelo de responsabilidad social fue Harinas Villamayor. Y era una pyme de la provincia de Huesca, no muy pequeña, conocida, pero porque tenía un interés particular su propietario en tener unas relaciones laborales y empresariales con muy buenas cualidades. Y también surgió, que se reflejó en otro documento de la Unión Europea, la presencia de esta empresa. Las ayudas a la responsabilidad social fueron cambiando en el tiempo. O sea, al principio nosotros financiábamos solamente la implantación de estándares, el hacer la memoria de sostenibilidad, creo que se le llama memoria de sostenibilidad, y sin embargo luego también estuvimos financiando códigos de conducta y también hemos financiado estudios de viabilidad de implantación del concepto. En este momento, ya hablo de memoria y redondeando números, hemos financiado a más de 100 empresas, a más de 10 organizaciones y hemos dado en ayudas en todo este periodo hasta ahora pues $500.000 de euros aproximadamente. También hay que reconocer que no son prácticas muy caras y eso permite que puedas dar a muchas sin gastar muchísimo dinero. Hemos influido muchísimo para que el Ministerio de Industria, a través de la Dirección General, que tiene el mismo nombre que mi dirección, Industria y Pequeña y Mediana Empresa, dé ayudas para la implantación del concepto de responsabilidad social, que vamos, en muchos sentidos se parecen a nuestra orden. Creemos que fuimos la primera administración pública en España que dio un galardón en materia de responsabilidad social, como es el caso del premio a la responsabilidad social. Primero se llamaba la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de las empresas. Es un reconocimiento social, pero a las empresas les da ciertos derechos. Ellos pueden usar el hecho
de haber sido premiadas. Hay un gran premio y luego existen lo que se denominan las nominaciones, y este es otro tema que también nos ha salido muy bien. Y finalmente yo diría que en el campo de la difusión y en el campo de dar a conocer lo que es la responsabilidad social, también hemos tenido actuaciones de cierta relevancia. Por ejemplo, hay un congreso nacional en materia de responsabilidad social que se celebra en Zaragoza y organizado por empresas y por instituciones aragonesas, y que ha tenido 3 ediciones, todas ellas de muy alto nivel y de mucha aceptación. Hacemos más cosas, muchas cosas más, mucha divulgación, mucha sensibilización. También tenemos ciertas reservas respecto del hecho de ser excesivamente proactivos. Nosotros creemos que las empresas que entran en el campo de la responsabilidad social, entendemos que las empresas, es que estoy sentado de una manera, perdona, nosotros entendemos que las empresas que entran en el campo de la responsabilidad social deben estar muy motivadas en este sentido y deben de entrar porque les viene bien. Tienen que estar convencidas de los beneficios que aportan. No queremos empresas que tengan una acción continuada en materia de responsabilidad. Creemos que es muy negativo que una empresa entre y salga. No. Tiene que ser de manera continuada. Y que conste que no hay unanimidad en esta materia en el campo de la responsabilidad social. Y por eso nosotros apoyamos todo lo que podemos, pero no hacemos de esto una gran bandera. Se nos invita a dar charlas en muchos sitios, en el ámbito nacional, vamos, las damos e insistimos en esto. Una empresa que lo hace bien no tiene por qué implantar un estándar. Mejor si lo implanta, pero si lo implanta tiene que ser porque está convencida de que tiene que hacer un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de transparencia, un esfuerzo de rendir cuentas. Rinde cuentas porque quiere, pero tiene que rendir cuentas. Vamos, que está convencida de que tiene que hacerlo. Sí, es así. Y perdonad un poquito, yo siempre soy muy machacón en esto, muy machacón, porque es que la empresa que lo que quiere ser es sencillamente una buena empresa que se lleva bien con sus trabajadores y tal, pues no tiene por qué optar necesariamente por el concepto de responsabilidad social. Responsabilidad social es un a más a más. Entonces, bueno, pues, y dicen que somos pioneros. Nosotros lo hemos hecho por el tejido empresarial. Otro aspecto, perdona que sea un poquillo, que me salga un poco del tema, pero me recuerda una de las preguntas que me has hecho antes. Creemos que es un magnífico instrumento para prestigiar la labor y las características y la personalidad de las empresas y de los empresarios ante la sociedad. Creemos que muchos empresarios en absoluto buscan solo el ánimo de lucro. Si llamamos lucro a que todo el mundo quiere ganarse la vida, pero que el empresario de raza proyecta muchas más cosas en su empresa que lo que es el puro y estricto ánimo de lucro. Y todos los valores que encierra la auténtica actividad emprendedora los encierra el concepto de responsabilidad social. Es una manera de poner en sintonía dos maneras de ver el mundo y de interpretar el mundo de la empresa que tienen muchas características en común.
Y lograr al final una empresa sostenible, que es lo que todo el mundo Claro, sostenible deseamos. en el tiempo, porque es muchísimo mejor El evitar tener una solamente empresa. la visión del corto plazo, Sí. solamente lo podemos ver si dejamos de ser miopes y miramos un poco más allá, fomentando todo este tipo de relaciones que al final van a crear valor no solo para la empresa, sino también para la sociedad. Es que una empresa que no mira el largo plazo no es una empresa viable, Claro. es una empresa, bueno, puede... Miope. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Un negociete? ¿Un Claro. negocio? Hombre, también hay actividades empresariales que están contenidas en un espacio de tiempo, pero no es lo mismo. Pues muchas gracias, Javier. Javier, has comentado antes de pasada o haciendo un paso rápido por lo que eran las, vamos a decir, puntos o bonificaciones de algunas empresas que están haciendo RSC a la hora de obtener un poquito más de ayudas. Cuéntame si hay alguna nueva ayuda, subvención, exención fiscal que creáis que debería implantar la Administración o que estéis pensando que se implante desde la Administración para estas empresas que trabajan la RSC. La Administración ha hecho ya obligatorio el entrar en el campo de la responsabilidad social para las empresas públicas del Estado. Eso es un hecho. Y empieza a haber ya ciertos parámetros, ciertos baremos que en ciertos contratos necesariamente se tienen que valorar. ¿Qué problema hay? El problema que hay es que lo que contengan las bases de esos contratos sea verdaderamente responsabilidad social. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa, en todo lo que es su proceso, en todo lo que es, iba a decir, en su proceso de implantación de la metodología, una empresa puede estar muy comprometida en sponsorizar deporte. Si lo único que hace es eso no es un proceso de responsabilidad social. Si forma parte de otros muchos aspectos, es un componente de la responsabilidad social. Eso de alguna manera tiene que estar bien escrito en el contrato. No vaya a ser que el funcionario, porque normalmente es un funcionario que adjudica, no es un funcionario, es un grupo, es una mesa, que adjudica ese contrato, esté confundiendo sponsorizar un equipo deportivo con responsabilidad social. Entonces, eso lo que nos va a pasar es que empezaremos haciéndolo mal y aprenderemos a hacerlo, como pasa con casi todo. Pero se ha empezado a dar ya pasos en ese sentido. Nosotros ahora en este momento en Aragón no vamos a legislar mucho más. Por lo que os he dicho, no tenemos un especial interés en que las empresas que no creen en esto se metan porque es una moda. Yeah. Pero además es que el concepto está en evolución permanente. Si estamos continuamente cambiando, pues probablemente nos vamos a encontrar con que tenemos que cambiar demasiadas veces. Es mejor cambiar a golpes. Pero sí que estamos muy vigilantes respecto del cambio social y además sí creemos que las empresas que entran dentro de este ámbito son empresas que finalmente resultan siendo más competitivas. Y respecto de esto que estoy diciendo, hay datos contrastados. Oye, y finalmente, a título personal, ¿tú qué opinas de que las administraciones públicas hagan responsabilidad social corporativa, responsabilidad social? Hombre, el ámbito de las administraciones públicas ya es un ámbito que de por sí es responsabilidad social, puesto que la principal responsabilidad que tiene una administración pública es toda la sociedad y lo tiene que hacer conforme a unos principios de legalidad y dentro de esos principios de legalidad hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con la independencia, que tienen que ver con la libre competencia, que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas. O sea, el campo de trabajo, el campo de acción de la administración pública
es el mismo campo de la responsabilidad social. Lo que pasa es que la administración pública, que la responsabilidad social es ir más allá de lo que exige la legalidad. Claro. Y la administración pública, ir más allá de lo que exige la legalidad, si una administración pública está convencido de que lo que tiene que hacer es esto, eso lo tiene que convertir en ley. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social de la administración? Es hacer una ley, bueno, la administración de un Estado, pues ya sabemos que quien legisla al final es el legislativo, y también sabemos que quien reglamenta es la administración, pero lo que la administración es como un objetivo un poco inalcanzable, la responsabilidad social. Porque cuando yo estoy convencido de que esto lo tengo que mejorar, lo que tengo que hacer es convertirlo en ley para mí mismo, hablo para mí como administración, y entonces ya estoy fuera otra vez del ámbito de la responsabilidad social. Y ya de nuevo tengo que seguir. Es un proceso de mejora continua, pero en el que nunca alcanzas estar dentro de la responsabilidad. Pero hay materias, hay ámbitos, hay campos dentro de la administración pública que sí que pueden estar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas han implantado unos estándares en materia de responsabilidad social que de manera reconocida son excepcionales. O, por ejemplo, empresas públicas lo están haciendo. O, por ejemplo, hay unidades administrativas o institutos o muchísimas unidades administrativas que pueden entrar en este ámbito, ¿no? Yo creo que es un tema interesante y respecto del cual pienso que también iremos aprendiendo, porque no somos ni mucho menos en la administración española o autonómica los únicos que esto nos lo proponemos como reto, el asimilarnos en la medida de lo posible a lo que hace el mundo empresarial. El mundo empresarial es muy eficiente. Pues una manera de introducir eficiencia dentro de las administraciones es parecerse en la medida de lo posible al sector empresarial. Hay otros aspectos vinculados con lo que estás diciendo. Perdona que sea un poquito... Si se debe legislar o no en materia de responsabilidad social. Como estamos en el ámbito voluntario, pues debe legislarse. Yo no sé si debe legislarse. Lo que creo que sí que es bueno es tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el campo de la calidad ha permitido que lo que antes eran inspecciones, en el campo de la seguridad industrial, que es un campo que para mí es muy cercano, el campo de la calidad ha permitido que inspecciones que eran unitarias, caso por caso, se hayan podido convertir en inspecciones por muestreo, porque había implantado los sistemas de acreditación de la calidad. Con la responsabilidad social podría pasar lo mismo. Si las empresas acreditan que son responsables y verdaderamente lo cumplen, ¿por qué tienen que tener determinados trámites o determinadas burocracias administrativas si ellas están yendo más lejos? Bueno, pues son cosas que habría que hablar y que habría que pensar entre todos. Y luego hay otro aspecto que para mí es muy importante, que la empresa que publicita, que tiene criterios de responsabilidad social, verdaderamente lo cumpla. Pero claro, si tú dices, oiga, yo hago esto, y encima el consumidor o la ciudadanía en general valora eso, pues tú tienes que cumplir eso que estás diciendo. Y eso también a lo mejor hay que legislarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por tu presencia y por todo lo que nos has contado. Me ha parecido muy interesante algunas frases que yo creo que serían casi de titulares, que, corrígeme Juan, que ha dicho, pues sobre todo cuando se refería al comienzo de que el hecho de comunicar a las empresas les compromete, ya solo por el hecho de tomar esa decisión están demostrando un primer paso de que quieren hacerlo bien y que en cualquier caso todo lo que dicen que van a hacer tienen que hacerlo. Y cuando has dicho que la RSC es una metodología, que es un proceso, yo creo que eso es un concepto que a veces en los que no lo trabajamos día a día se nos escapa, ¿no? Parece que es como un logo que ponemos en la empresa y ni mucho menos, ¿no? Que es todo un proceso interno. Luego nos has hablado de la riqueza de los intangibles y dentro de esos intangibles yo me atrevo a destacar lo que has mencionado de la confianza.
Y como nuevo titular que nos has dado muy fácil es cuando has dicho que la confianza es el combustible del proceso de la responsabilidad social, ¿no? En materia de ayudas nos has mencionado de las posibles puntuaciones o bonificaciones en las subvenciones que puedan tener la integración a empresas que tengan discapacitados, y luego nos has explicado con mucho detalle los premios de RSC, que realmente tienen una ya larga y consolidada trayectoria, por lo que nos has dicho, con la figura destacable de Arturo Aliaga como promotor, ¿verdad? Me ha parecido finalmente muy interesante dejar el debate en casi lo último que has comentado, que es el interrogante, ¿no? ¿Tienen las administraciones públicas la obligación de legislar por ley RSC, puesto que es algo voluntario, es algo más allá, pero a la vez, como tú muy bien has reconocido, es algo que tiene que hacerlo alguien que está convencido, con lo cual tendrán que estar convencidas las administraciones de que quieren legislarlo? O sea que, si no tienes nada más, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Nos vemos en otro encuentro. Gracias. Gracias.